Buenos días, bienvenidos a la cuarta edición del Simposio de Arroz Dársena. Antes de abrir mi turno, soy Antonio Pérez Planelles, gerente del restaurante. Voy a pasar la palabra a nuestra concejala de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, que va a proceder a inaugurar la jornada. Carmen. Bueno, muy buenos días a todos. Es para mí un honor asistir a este cuarto simposio del arroz que organiza el restaurante Dársena, porque yo creo que esto es sinónimo de que año tras año el producto estrella de la ciudad, gastronómicamente hablando, pues va teniendo el lugar que le corresponde. Porque el arroz dentro de nuestra gastronomía es sinónimo de experiencia para los sentidos, de sabor mediterráneo y, por supuesto, es sinónimo de calidad. Y es por ello que desde el Ayuntamiento de Alicante y desde el Patronato de Turismo hemos tenido siempre una clara apuesta por este producto para el impulso del turismo gastronómico. Y lo hemos hecho con actuaciones como el impulso de la marca Alicante Ciudad del Arroz, una marca registrada a nivel mundial por el Ayuntamiento de Alicante, que nos va a ayudar a situarnos en el mapa internacional del turismo gastronómico y que, sin duda, va a constituir una de nuestras más importantes señas de identidad. El pasado mes de enero, en el marco de la Feria Internacional de Turismo en Fitur, un total de 10 restaurantes de la ciudad recibieron las primeras certificaciones de calidad que les acreditan como maestros en la elaboración de arroces. Y este grupo de establecimientos, entre los que se encuentra el restaurante Dársena, se han sometido de forma voluntaria a ser examinados por especialistas y además se comprometen a ofrecer en sus cartas 2 o más variedades de este plato. Yo quería dar las gracias a Antonio y a Cristina por vuestra implicación, sobre todo por vuestra implicación, por vuestro trabajo y por vuestra ilusión. Porque a través de profesionales como vosotros, los que hacéis que Alicante sea referente en materia gastronómica, y conseguiremos que nuestro arroz siga traspasando nuestras fronteras. El turismo gastronómico es un pilar fundamental en la actualidad, un turismo en tendencia que está gozando de un gran éxito en nuestra ciudad. Así lo avalan quienes nos visitan y es nuestra intención potenciar su promoción a lo largo de todo el mundo. Yo creo que lo vamos a conseguir. La gastronomía se ha ganado un lugar propio dentro de la oferta turística de nuestra ciudad, de la mano de su calidad, de su profesionalidad y su especialización, con los arroces como bandera y principal seña de identidad, pero siempre dentro de una cocina que se nutre de la dieta mediterránea, que tan orgullosos nos hace sentirnos, combinando la tradición con la innovación. Y si además unimos que Alicante acaba de ser nombrada capital de la gastronomía mediterránea, pues hace que seamos epicentro del sector agroalimentario y de la restauración. Alicante se ha convertido en centro de referencia mundial en gastronomía y, junto a sus playas y su patrimonio cultural, refuerza constantemente su condición de destino turístico de preferencia. Espero que esta jornada sirva para descubrir y compartir nuevas experiencias culinarias de cómo utilizar nuestra joya gastronómica, el arroz. Muchísimas gracias y espero que sea una jornada muy productiva. Bien, buenos días de nuevo. Hoy abrimos la cuarta edición. Lo primero quería agradecer a la dirección del hotel las facilidades que nos ha prestado para celebrar este evento y como no puede ser de otra manera, también quería agradecer a las marcas, empresas que colaboran en el simposium, que están en sus stands respectivos a la derecha de ustedes en la sala anexa, y que tendremos ocasión después de conocer sus productos, sus servicios y sus promociones correspondientes en los coffees y en los descansos que tendremos. Estas empresas son Tartana Rice, de Alfafar de Valencia, Bodega Francisco Gómez de Villena, Peix de Santa Pola, La Lonja de Santa Pola, Almazara la Alquería de Muro de Alcoy, la Delegación de Macro en Alicante,
Chef Maestro Oreca, empresa de distribución de verduras y vegetales en Benidorm, a la Cátedra Carmencita de la Universidad de Alicante y a Valentina Equipa, empresa de instaladora de maquinarias y menaje. Bien, comentar. El arroz hace ya unos años que está de moda. El mundo del arroz está de moda y ya se piensa y se está pensando en que el arroz no solamente debe representarse y elaborarse desde el punto de vista tradicional. Es un ingrediente más de cocina, de elaboración en nuestras cocinas, no solamente en Alicante, y debe ser tratado con un punto de vista científico, porque también en la cocina interviene muchas veces de una manera involuntaria a la hora de hacer el arroz de diversos procedimientos científicos que no conocemos y hay que descubrirlos y que podrían optimizar el resultado. Hace 33 años, cuando Dársena cumplió 25 años, pues decidí cambiar la denominación de paella por arroz. En las cartas de entonces de los restaurantes estaba paella banda, paella marinera, paella alicantina, paella de verduras. Y dije, bueno, la paella en sí no deja de ser un recipiente. Y la paella en sí, como tal, tiene su promoción, su originalidad y su elaboración principal en Valencia, ¿no? Que no es mejor ni peor que el arroz de Alicante. Arroces de Alicante se hacen de una manera y en Valencia se hacen de otra. No hay por qué hacer una comparativa negativa en absoluto en ningún momento. Y entonces le dimos la promoción que requería a los arroces y con motivo del 25 aniversario pues pasamos de 10 o 12 en carta como oferta a 25 arroces diferentes, secos, melosos o caldosos, elaborados en barro, en paella, en caldero, y fomentamos la elaboración y empezamos a darle digamos, la potencia promocional que requería los arroces en nuestra ciudad, que se beneficia a la ciudad, evidentemente, de la riqueza de esta oferta en toda la provincia. Por entonces ya había escritores que en Alicante contemporáneos habían promocionado y estaban promocionando los arroces en sus diferentes libros, como era Francisco Seijó, con su obra cumbre que era La cuina y el parlant alacantí, Fernando Gallarmontes, que era un médico de medicina subacuática, pero era un hombre muy culto y que redactó diferentes artículos muy interesantes en Alicante y bibliografía al respecto también. Antonio González Bomata era un periodista que era un incansable con su máquina de fotos al hombro, que iba por toda la provincia 1000 veces y sus reportajes no lo manifestaba en sus Menjars de la Terra, unos coleccionables que el diario Información editaba casi todas las semanas. Estas personas, estos hombres que eran no cocineros, pero sí divulgadores de la cocina, hicieron mucho por el arroz para ponerlo en valor y en los años 80 y 90 fue cuando realmente el arroz empezó a coger forma con las promociones que hacíamos fuera de la ciudad, tanto por iniciativa de las administraciones turísticas como de las administraciones locales, a través de los restaurantes, a través de las asociaciones de colectivos empresariales, nos movíamos y fuimos por toda España promocionando nuestros arroces. Y esto fue un poco el caldo de cultivo que hoy en día se habla en Alicante de arroces y no de paella, con todos los respetos. Bien, pasan los años y, lógicamente, pues todo evoluciona. DASA empieza a preguntarse por qué de muchas circunstancias en la elaboración del arroz, por qué a lo mejor el arroz se comporta de una manera diferente en función de la dureza del agua, porque cuando viajamos, por ejemplo, a Madrid, el agua de Madrid no tiene absolutamente nada que ver con la de Alicante. Alicante es mucho más alcalina, en Madrid es muy blanda y el procedimiento de finalizar el arroz es muy delicado, hay que llevar mucho cuidado, porque si no el arroz se abre. Esto, por entonces, fue algo realmente interesante. ¿Por qué la variedad del grano soporta mejor o no la cocción? ¿Aporta más o menos almidón? ¿Por qué interviene solamente el fuego como fuente de energía para finalizar los arroces? ¿Por qué no controlar la oxidación que se produce cuando las marmitas están en plena ebullición para elaborar los caldos? Esos caldos muchas veces se guardaban para el día siguiente o para la noche y lo que se conseguía era oxidación y se consiguiera una madre de ese fondo que después daba una potencia a los caldos innecesaria. Es un tema que también tratamos y que indagamos. Y vamos probando mil un aspecto diferente en cuanto al tema del arroz. Y bueno, como decía al principio, la ciencia forma parte y debe formar parte del conocimiento de no solamente el arroz, sino de toda la cocina en general.
El sábado pasado salió una entrevista, si no se lo vieron, en la última página de la Guía de Información, que Juana Jordá, que aquí presente nos va a dar una ponencia más adelante, hablaba de esto, hablaba de cómo condiciona muchas veces los recursos técnicos en cocina para que el resultado sea el más adecuado. Y muchas veces estamos elaborando años y tras años la elaboración de los arroces y nos damos cuenta que estamos aplicando procedimientos técnicos que desconocemos, que si los estudiáramos y analizáramos podríamos optimizar el resultado. Debemos, ya digo, indagar en la ciencia porque es importante para el porqué de la elaboración. Y bueno, definitivamente, para terminar, lo que quiero comentar es que debemos al arroz, de una forma cualificada, ponerla en el lugar que merece. Los arroces se producen en el campo, pero pasan después por los laboratorios de investigación, pasan por escuelas de formación, por restaurantes, y los tratamientos deben ser suficientemente objetivos e interesantes para que nuestra principal gramínea, de nuestra gastronomía, como son los arroces, puedan obtener un resultado importante y lleguemos, a través de esta clase de simposium, poder determinar que hay algo más allá del arroz tradicional, sino que los granos, y yo como amor de padre a mi casa y arroz no soy el más indicado para decirlo, pero creo que hay que evolucionar y hoy en día, por ejemplo, nosotros en Dársena ya no hacemos los caldos con el chup-chup de la marmita de toda la vida, ¿no? Hay unos procedimientos técnicos que nos dan fiabilidad al 100% en obtener sabor y obtener con caldos un caldo natural 100% con el sistema base de elaboración de toda la vida. Pues entonces por todo este tema, desde esta tribuna rompo una lanza por el estudio del grano. Vamos a tener unas ponencias suficientemente interesantes como para que realmente veamos que hay algo más allá de lo que conocemos. Y en ese sentido espero que disfruten. Nada más. Gracias. Bueno, no hace falta que os dé la bienvenida porque ya os la ha dado Antonio. Gracias a Mari Carmen de España por acompañarnos en la inauguración. A los que seguís el simposio desde hace 4 ediciones, habéis visto que Dársena ha dado un salto, ha elegido una ubicación para mí mejorable porque tenemos el Mediterráneo detrás y esta luz solamente la podemos disfrutar en Alicante. Y el simposio sigue, ¿vale? A continuación vamos a recibir a Juana Jordá. Juana Jordá es profesora de Química Agrícola y Edafología de la Universidad de Alicante y coordina el grado de Gastronomía y Artes Culinarias que ha comenzado precisamente este año y que creo que tenemos algún estudiante de primero, ¿no? de ese grado con nosotros hoy. Ella nos va a hablar del futuro sostenible del arroz y le están poniendo el micrófono, pero a ver, ya estamos. Y con ella os dejamos. Muchísimas gracias. Aquí, gracias. Bueno, esto puede pasar. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quería darle las gracias a la dirección del Dársena por haberme invitado a este acto y a todos ustedes por venir. Cuando nos planteamos el título de esta conferencia, creo que fuimos un poco ambiciosas, Cristina y yo, que lo discutimos, y porque el tema es muy, muy amplio. Yo hoy me voy a centrar nada más en un tema que creo que es interesante, que trata de cómo se comporta el cultivo del arroz y de cualquier otro cultivo que crezca en zonas inundadas y que no tiene nada que ver con que si la agricultura es ecológica, si no es ecológica, tradicional, sostenible, lo que sea. Bueno, sostenible es lo que procuramos que sea independientemente del adjetivo que le demos al final. Vamos a comenzar a ver si... A ver, esta es la que pasa.
La primera tiene estas cosas que... A ver. Allí. Eso es. Ahí. A ver. Es que esta no sé si es de las últimas. Bueno, vamos... Podemos comentar esta imagen. Simplemente para darles idea del impacto que tiene el cultivo del arroz en el mundo. En esa imagen de la FAO ven cómo la producción máxima de arroz es en la zona de Indonesia, en el sureste asiático. Nosotros somos apenas un puntito en el mapa. Y bueno, aunque este dato es un poco antiguo, pero quería ponerlo también porque justo es el inicio de la crisis y luego eso ha tenido impacto en el cultivo del arroz y en el desarrollo de la economía mundial. Como ven ahí, pues fueron 700 millones de toneladas de arroz con cáscara lo que se produjo en el mundo. Seguimos. Igual está muy lejos, sí. A ver. Ahora. Sí. Bueno, iremos comentando. El arroz es una planta que es muy agradecida. Tengan en cuenta que hay más de 80.000 cultivares diferentes de arroz. Eso solo de Oryza sativa, no de la otra especie, la glaubérrima, que también tiene las suyas. Sí. Sí que cambia. Tienes que darle aquí y aquí. Vale, a ver si es que no le estoy dando yo en su sitio. Salía negro, entonces se ve que le dabas a algún sitio. Tienes que darle ahí. Aquí o aquí. Vale, de acuerdo, gracias. Bueno, pues como os comentaba, el arroz crece prácticamente en todo tipo de suelos, más fértiles, menos fértiles, más ácidos, menos ácidos. Y esto es lo que más lo caracteriza, diferentes, lo que llamamos regímenes de humedad, es decir, el grado de inundación. Prácticamente el 95%, el 96% de la producción mundial de arroz es en inundación, o bien porque es una zona donde hay que regar, se aplica el agua, que es la mayoría de los casos, o bien porque son dependientes de las lluvias, de las zonas monzónicas, es el ejemplo más característico. Pero, sin embargo, hay también un 4% de la producción mundial de arroz que se cultiva con el suelo no saturado, como si fuera un trigo, un maíz, que se riega por aspersión, sin más tratamiento. Me voy a centrar en ese tema que les decía, en ese problema del agua, del que el arroz esté inundado o no, y que es una cuestión general. Es cómo se comporta la naturaleza. En la naturaleza, todos los organismos que vivimos en ella necesitamos comer y respirar para asimilar elementos que nosotros necesitamos, hierro, calcio y demás, y para respirar, para obtener energía al final. Para obtener energía no hace falta más que una ración química. Les voy a hablar mucho de química hoy, no se asusten. Pero es una reacción que lo que hace es producir energía. Nosotros estamos acostumbrados a esta reacción que ven aquí, que es la reacción de respiración con oxígeno, en la que quemamos compuestos orgánicos, materia orgánica, y se desprende CO2. Y eso lo hacen las raíces de las plantas, lo hacen los microorganismos que viven en ellas, hongos, bacterias, pequeños insectos. Todo eso funciona igual, aunque en el suelo siempre hay un poquito menos de oxígeno que en la atmósfera externa, como era de esperar, por otra parte. Pero cuando tendremos una planta, un maíz, un trigo, funciona así, pero cuando lo que tenemos es un... Ahí. Bueno, está avanzando demasiado. Dejémoslo así. Bueno, cuando lo que tenemos es una planta de arroz, lo que necesitamos es inundar el terreno, como hemos visto en la mayoría de los casos. Los microorganismos y todos esos organismos que viven aquí en esta raíz, en esta zona, siguen utilizando y siguen
Vamos atrás, ahí. Siguen respirando porque una de las características que tiene la planta de arroz y casi todas las plantas que viven en inundación, las plantas acuáticas, es que tienen un sistema de tubos que van desde las hojas hasta las raíces y ahí meten el aire, meten el oxígeno y están bombeando continuamente oxígeno a esta zona de la raíz. De manera que esa reacción normal, bueno, habitual de respiración, quemando compuestos orgánicos con oxígeno, sigue exactamente igual. Y eso le conviene a la planta de arroz, como ahora veremos. Pero por debajo de esta zona radicular, donde ha caído mucho el nivel de oxígeno, siguen viviendo otros organismos. Y sería muy fácil desinfectar si solamente metiendo agua en un sitio pudiéramos eliminar a todo lo que hay. Lo que ocurre es que la naturaleza es muy variada, es muy amplia, es muy bonita por eso, y utiliza otras cosas que no son oxígeno, incluso muchas veces que no son los compuestos orgánicos habituales, como lo entendemos, para asimilar elementos y para respirar. Y uno de los primeros organismos que aparece cuando cae el oxígeno son los organismos fermentadores. Ustedes esos los conocen muy bien. Cuando quieren hacer el pan, lo que le hacen es echarle agua a la harina. Si la dejan a un lado en un almacén al aire, le salen bichos, le sale un moho así de color blanquecino, pues esos respiran oxígeno. Ustedes les echan agua y favorecen que crezcan los organismos que fermentan, que en lugar de utilizar oxígeno, utilizan otros compuestos orgánicos para oxidar, porque al final la reacción de respiración es una reacción de oxidación. Esos son los primeros que aparecen. Y como ustedes bien saben también, después de hacer la masa, y en todos los casos, esa masa tiene un carácter ácido. La masa madre, y si lo dejan que pase un tiempo, incluso a veces huele ácido cuando entras a la cocina y te has dejado un pan ahí en medio de fermentar y se te ha olvidado, te has dejado la masa madre más de la cuenta. Los yogures son ácidos, el vino es ácido. Al final lo que tenemos es un grupo de fragmentos de materia que son de pequeño tamaño, son de carácter ácido y más pequeños. Bueno, pues esto que hay aquí, bueno, la fermentación libera CO2 también, eso que hay ahí les gusta mucho a otros organismos que no son fermentadores, pero que como viven en esa zona no pueden utilizar el oxígeno para respirar. ¿Qué es lo que utilizan? Pues si esto pasa, ahora, pues lo primero que utilizan es esto. Esto es nitrato. Habrán oído ustedes hablar bastante de él porque a veces se aparece contaminación de las aguas por nitrato, por exceso de nitrato que se aporta desde la agricultura. Bueno, el nitrato aparece de forma natural en el suelo, pero es verdad que el aporte de fertilizantes hace que estos niveles aumenten. Bueno, pues estos microorganismos que lo que hacen es comerse esto y oxidarlo con el nitrato, como consecuencia de esa reacción se puede desprender CO2, pero se desprenden sobre todo dos gases que ven ahí, el nitrógeno molecular. El nitrógeno molecular es lo que nos rodea ahora mismo, lo que estamos respirando cada vez que hacemos así. Un 70% de nitrógeno, de esas características, es lo que aspiramos. Y con lo que ustedes, cuando está líquido, enfrían y utilizan también en la cocina. Es un gas completamente inerte, inocuo, no tiene ningún problema. El que sí que tiene problemas es el que está ahí debajo, el óxido de nitrógeno, que es un gas que tiene efecto invernadero, tiene un potencial de calentamiento global muy, muy intenso. 300 veces mayor que el del CO2, es decir, que por cada kilo de CO2 que se emite, de cada kilo de óxido de nitrógeno que se emite, es como si se emitieran 300 de CO2. ¿Los arrozales emiten mucho óxido de nitrógeno? El problema es que es difícil de medir. En principio no parece que emitan demasiado. Se emite más nitrógeno, pero como tiene un potencial de calentamiento global tan alto, es algo que tenemos que tener en cuenta y no dejarlo pasar. Y algo que debe observarse, a ver cómo está evolucionando.
Esto es una retahíla de desgracias, pero no se preocupen que luego tiene final feliz. Así que, bueno, este es el óxido de nitrógeno, nada, las emisiones, vamos a pasarlo rápido. No quiere. No, esto va para atrás. Adelante. Ahora. Bueno, lo siguiente que ocurre es que aparece una serie de organismos, una vez que se ha consumido el nitrato, aparecen otros organismos que lo que utilizan y viven gracias a que pueden reducir el hierro y otros metales. Cuando hablo de reducir, quiero decir desoxidar. O sea, las cosas se oxidan y se desoxidan. Y a desoxidarse es a lo que llamamos reducción. Y en la naturaleza pues las cosas van hacia adelante y hacia atrás. Bueno, ¿qué problema tiene en este caso? Pues en este caso, cuando nos referimos al hierro, por ejemplo, y al manganeso, ninguno. Porque todos los organismos necesitamos hierro, es importante. Y en esas condiciones, cuando el hierro está reducido, es bastante más soluble que cuando está oxidado. Y las plantas lo pueden tomar mejor. Así que las plantas de arroz, que necesitan bastante hierro, pues nada, absorben el hierro y está a la mar de lozanas y nos tenemos que olvidar de fertilizar con hierro, que es una cosa que con nuestros suelos de aquí hay que hacer frecuentemente. Bueno, pues hierro y manganeso no pasa nada, el suelo se pone un poco verdoso porque el hierro 2 es verdoso, el hierro reducido, pero nada más. El problema ocurre cuando aparecen en el suelo otros metales que pueden ser desde pues, una contaminación de aguas por labores de minería, por ejemplo, o de forma natural en el suelo. Aparecen también. Un metaloide como el arsénico, un metal como el cadmio, también se solubiliza mucho más en esas condiciones, porque hay microorganismos que, aunque parezca mentira, utilizan eso. Para nosotros es tóxico en altas concentraciones, pero hay algunos que les gusta. Y nada, bueno, pues aparece mucho más soluble en el suelo, entra a la planta de arroz el arsénico por la misma vía que el fósforo, que es algo también esencial, y ocurre esto. Estas imágenes son de nuestro laboratorio de microfluorescencia, rayos X. Vemos dónde se concentra cada metal en un grano de arroz, en este caso, y la intensidad del color de cada punto da idea de la concentración que tiene. Entonces, el hierro, que es favorable para la mayoría de los organismos, que podría evitar muchas anemias, sobre todo en estos países que consumen arroz, pues resulta que en el grano de arroz no hay ni pizca. Sin embargo, el fósforo nos viene muy bien, se concentra, esto es arroz integral, se concentra en la parte marrón, oscura del grano, y desde el punto de vista del fósforo, el consumir arroz integral pues es una maravilla, sobre todo cuando no se le añaden otras cosas al arroz, pero también resulta que esto es el arsénico, esta es otra imagen, se concentra ahí también. Esto es un problema, sobre todo en países donde el consumo de arroz es muy frecuente y muy intenso. Si nos comemos, por ejemplo, un plato de arroz con esa cantidad de arsénico, es probable que no nos pasará si nos comemos, cenamos, desayunamos y durante nuestra vida estamos ingiriendo esas cantidades. Y en algunos casos sí que se hacen análisis y dicen, es que ni te lo comas. El arroz le pasa eso con casi todos los metales. Es una planta que absorbe gran cantidad de metales. Lo podríamos utilizar para biorremediación, para eliminar metales de suelos contaminados si no se comiera. Pero como se come, alguien se lo comería y tendríamos problemas. Por eso no se utiliza. A ver. Bueno, después de que se ha reducido el hierro y el manganeso, empieza la reducción del sulfato. Para que me entiendan, el sulfato es como si fuera yeso disuelto. Bueno, pues hay quien utiliza eso sobre todo para obtener azufre, para sus estructuras.
En este caso, el gas que se emite es sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno no es un gas que tenga efecto invernadero, lo que pasa es que huele, que alimenta. Es el que da olor a los huevos podridos. Es el olor que vemos pues, cuando hay una tormenta aquí, que hay una deposición de posidonia que arrastra el mar, se queda ahí en la orilla, y cuando paseamos dices, madre mía, cómo huele esto. Porque el mar, el océano, tiene mucho sulfato. Entonces, esa reacción se produce con mucha intensidad. Este gas, además, no se suele emitir con mucha velocidad, porque se disuelve bastante bien en el agua y se queda por aquí disuelto, reacciona con todos estos metales que hay por ahí y el suelo se pone negro. Y a partir de ahí, pues nada más. Cuando cavan un hoyo ahí en la orilla de la playa, si van un poco profundos, verán el sulfuro y los metales sulfúricos de color negro. Sulfurosos, perdón. Y ya, cuando todo esto ha sucedido, y eso es importante, cuando ha pasado todo esto, aparecen unos organismos que utilizan todos los restos de materia orgánica ya muy, muy, muy pequeña, muy fragmentada, con el propio CO2, en este caso es el CO2, el oxidante, para producir metano, básicamente. El metano no se disuelve en agua, por tanto sale con bastante rapidez del suelo y tiene un efecto también de calentamiento global, un potencial de calentamiento global no tan alto como el óxido de nitrógeno, pero unas 25 veces más que el CO2. El problema del metano es que los arrozales emiten bastante. Es difícil de medir, como todos los gases, se calcula entre 20 y 100 toneladas de metano al año emitidas por arrozales, entre un 10 y un 20% de la producción antropogénica por el hombre de metano, parecido en algunos casos al de la ganadería, y algunas veces se ha comparado con el de la ganadería, que se ha puesto tan en solfa, y bastante más intensa en muchos casos, pero no en todos, que la del óxido de nitrógeno. Y aquí en este caso se ve favorecido en la emisión de metano cuanto más materia orgánica se añade al suelo. O sea que algunas prácticas de la agricultura ecológica que favorecen la adición de materia orgánica al suelo pueden estar provocando un efecto no deseado. Entonces aquí digamos que hay para todos. ¿Siempre se emiten las mismas cantidades de metano? ¿Siempre es igual? No, depende mucho del tipo de variedad de arroz. De hecho, es la planta de arroz la que más controla esas variedades. Bueno, ahí ven dos ejemplos de dos variedades, cada una es la línea naranja la que se está explicando la emisión de metano, una más que la otra. Y eso es básicamente por una cuestión que ocurre justo en la parte de arriba, en la zona de la raíz, aquí, en esta parte de aquí. Lo vemos un poco ampliado. El metano se disuelve mal en el agua, no suele salir por la capa de agua ni por el suelo. ¿Se acuerdan ustedes lo que les he dicho del sistema de tubos? Porque había que el oxígeno pasaba desde las hojas a la raíz. Pues por ahí es por donde sale el metano. Entonces, si la planta, su estructura de tubos es muy continua, es fácil, no tiene recovecos ni nada de eso, el metano sale con muchísima facilidad. Si tiene alguna distorsión, si es más discontinua, entonces el metano sale con más dificultad. Es la planta la que está controlando y es a través de la planta la que sale ese metano. Pero hay otra cosa, y es que aquí estos microorganismos que viven en la raíz del arroz, hay unos, precisamente, si es que en la naturaleza, cuando hay algo que se pueda comer, siempre aparece algo que se lo come. Bueno, pues aquí hay metano, el metano con el oxígeno es una reacción muy energética, pues hay unos microorganismos que se comen ese metano, que se llaman metanótrofos. Si aquí en la planta hay metanótrofos abundantes, pues entonces lo transforman en CO2, lo respiran con oxígeno, y es CO2 lo que se libera a la atmósfera.
Y a estas alturas nos hace ilusión que se libere CO2 a la atmósfera, porque es un poco mejor, ¿no? Bueno, además el CO2 puede ser metabolizado, fotosintetizado y también se reduce por esa vía. Bueno, esos son algunos aerénquimas, no tienen más para que sean diferentes. Bueno, dicho esto, pues como siempre que hay problemas en hacer algo, decimos, pues ala, pues fuera. Ya está, lo quitamos y ya está. No, igual que dijimos pues, cuando descubrimos que el DDT era perjudicial, no dijimos pues vamos a dejar de cultivar manzanas o lo que sea. No, vamos a ver qué es lo que hay, vamos a ver cómo podemos hacerlo mejor. ¿Por qué es tan importante? Bueno, ahí tiene algunos datos. Más de la mitad de la población mundial se alimenta de arroz. Da empleo a más de 200 millones de familias. No es una cosa de decir, ala, venga, vamos a prohibirlo y ya está, porque como esto emite metano, emite gases de efecto invernadero, pues no, vamos a meter ciencia, vamos a ver cómo podemos minimizar todos esos problemas y continuemos con lo que estábamos. ¿Qué es lo primero que se nos ocurre? Bueno, pues que si tuviéramos más variedades de arroz que crecieran sin inundación, pues ya nos quitábamos muchos problemas. Y hay líneas de investigación que van por ahí, desarrollar variedades de arroz, ese 4% de variedades que sea superior. Variedades que tengan una estructura de arénquima que no permita salir el metano. Variedades que favorezcan que los metanótrofos crezcan en sus raíces. Todo eso haría que las emisiones disminuyeran. Ya les he dicho que el metano se deja de producirse se produce cuando todo lo anterior ya ha pasado. Luego, si tenemos un suelo que es muy rico en óxido de hierro, un suelo que es muy rico en sulfatos, suelos yesíferos, por ejemplo, esos microorganismos se comerán antes toda la materia orgánica y no dejarán nada para los metanógenos. Y así favorecemos que esa reacción no se produzca. Entonces, hay mucho que hacer, estamos en ello y bueno, agradecemos la colaboración de todos y creo que este es un buen foro para eso. Nada, muchas gracias y con eso ya he terminado.